vamos a hacer un recorrido por todos los escenarios de campaña de Dungeons & Dragons publicados hasta este inicio de 2024. Hace unas semanas, Facundo Cortés 5748, aquí en YouTube, nos preguntó en un comentario de dónde sale tanto lore. Y esta es una estupenda pregunta. Claro que uno que lleva años metido en el juego puede perder de vista que además de las reglas, que muchos de los nuevos ven como algo intimidante por ser tan extensas y complejas, hay una gigantesca cantidad de lore, de leyendas, de personajes, de lugares, de dioses, de historias. Es un cuerpo de conocimiento tan amplio que ocupa wikis gigantescas con miles de páginas. Pero ¿de dónde sale? En D&D y en otros juegos de rol existen los llamados campaign settings, o sea, escenarios de campaña. Esto es, digamos si quieres jugar y digamos si quieres ser el Dungeon Master, dirigir el juego. Para ello tienes que tener en tu mente un mundo en que ocurren las aventuras de los jugadores, que sean pueblos que tengan nombre, montañas que tengan ubicación y más o menos un mapa, reinos, mares, etc. También en este escenario tienes que decidir qué nivel tecnológico va a existir, si va a ser como de terror, o va a ser como muy shalala, o si existen las armas de metal, o las armas de fuego, o las armas láser, que hablamos de las armas de fuego en un video que te dejo aquí. Hacer un mundo completo desde cero puede ser algo que te interese o que te fascine, o que te espante tanto que decidas ni siquiera intentarlo. Hay maneras de hacerlo que lo simplifican, y entiendo que a muchas personas eso de crear un mundo y todos los detalles que hay en él les encanta. Pero también existe la otra posibilidad, que es jugar con un escenario de campaña que ya fue creado por alguien más. No es una cosa u otra, no es un camino o el otro. No es, ¿saben qué? Yo hago todo o uso puro material publicado y creado por alguien más. Para nada. Puedes tener tu propio mundo e incorporar algunas cosas, ítems, dungeons, calabozos, aventuras completas que hayan sido publicadas por alguien. Y casi siempre lo que hacemos los Dungeon Masters es una mezcla de estas dos alternativas. Desde el inicio de Dungeons & Dragons en los 70s, las empresas que han sido dueñas de este juego han creado estos escenarios, lo que además tiene grandes ventajas. Son mundos completos, con geografía, dioses, reglas propias, estilos, sino bien estilos de juego, sí del tipo de historia que contienen. Y hoy, como dijimos, vamos a dar un rápido recorrido por estos settings de campaña oficiales, en el orden en el que fueron publicados, primero por TSR, que era la empresa que era dueña originalmente de D&D, y después por Wizards of the Coast, que es la empresa que ahora es dueña de este juego. Bueno, que es dueña de la marca de D&D, el juego nos pertenece a todos. Ahora, en Pathfinder también hay un escenario de campaña, se llama Golarion, y vamos a hablar de él en otro video. También en este canal estamos trabajando para tener un video a fondo de cada uno de los settings. Ya tenemos algunos listos, pero estarán todos en la playlist que te ponemos en esta esquina y también en la descripción. Gran parte del lore sale de estos escenarios de campaña o campaign settings. A veces estos son publicados como un libro que tiene pocas reglas y muchísimas descripciones de lugares, reinos, historias y personajes. A veces estos detalles se publican junto con reglas o con libros que tienen una aventura ya preestablecida. Estos libros que tienen una aventura a veces vienen también con reglas opcionales o con opciones para las clases y para las razas, y con descripciones de partes de ese escenario en particular. Muchos detalles también provienen de novelas o de cómics que son mandados a hacer o que se permiten hacer por parte de la empresa que es dueña de la marca de D&D. Se tiene que señalar que desde 1978, que fue, ya sabemos, un gran año, se han publicado, oigan nada más, 1228 novelas oficiales de D&D y al menos 43 series de cómics, que en total son como 337 entregas de cómics. Esto es, obviamente, muchísimo lore, pero no todo es cierto, es verdad o existe al mismo tiempo. Y tampoco lo tienes que conocer todo para poder jugar o dirigir. Vaya, ni siquiera tienes que conocer alguna parte. La idea de todo este conocimiento es que te sea más fácil jugar, no más difícil. Gracias a la forma en que funciona este lore, que detallo en este video que te pongo aquí, la idea es que en cada juego la historia es independiente. No existe un mundo prevalente. Cada encarnación del juego tiene su propia lógica, tiene su propia historia, tiene su propio lore.
con lo que te puedes recargar libremente en lo que se ha creado y modificarlo como tú quieras, si eres el Dungeon Master. Y también si eres un jugador, en tanto el Dungeon Master y todos en la mesa estén de acuerdo. Vamos a hablar de los escenarios de campaña que hay. Voy a decirte cuándo se publicaron y una breve, muy breve introducción a lo que son. Así que, claro que puedes comentar, oye, no mencionaste esto o aquello, por supuesto, pero es posible que no mencione a detalle ni esto ni aquello. Greyhawk. En 1974 se publicó la primera versión del juego y Dave Arneson, uno de los creadores originales de D&D, ya jugaba con sus amigos en un mundo llamado Blackmoor. El otro creador principal del juego, Gary Gygax, jugaba con sus amigos en un mundo creado por él mismo, llamado Greyhawk. En ese momento, Blackmoor y Greyhawk eran muy básicos, muy Señor de los Anillos, pero un poquito modificado. Muy medieval clásico de fantasía de los 60s. O sea, lo clásico que todos conocemos. Princesas, dragones, reyes, conjuros, espadas, gnomos, puentes, trolls, lo normal. Pero oficialmente el primer campaign setting fue Greyhawk, que fue publicado como tal en 1980 con el libro World of Greyhawk. Greyhawk es el mundo más básico de D&D que se puede imaginar. Ahí viven Mordenkainen, Bigby, Tenser, Melf, o sea, todos los magos del mundo de Gygax. También ahí está la tumba de los horrores y tiene dioses famosos como Pelor. Para muchas personas, Greyhawk es D&D, porque los libros de la tercera edición tomaban ese escenario, esos dioses y muchos detalles como básicos del juego. Mystara. En 1981 se comienza a publicar más material de D&D y el mundo en que ocurre todo se llama el mundo conocido, que después sabríamos que se llama Mystara. Tiene un continente central que incluye un mosaico variado de reinos humanos y no humanos. Los reinos humanos se basan en varias culturas históricas del mundo real. Mystara ya contiene la idea de seres inmortales ascendidos en lugar de dioses. Lo que hay que decir se parece mucho a Golarion de Pathfinder. Una vez que comenzaron las publicaciones de reglas en los 80s y hasta los 90s, el mundo básico de D&D era Mystara. Y se le hizo un retcon, o sea, una adaptación posterior para que Blackmoor, el setting original de Dave Arneson, fuera el pasado lejano de Mystara. Ravenloft. En el 83 se estrena, Ravenloft. Y ese es todo un tema. Ravenloft es un semiplano que consiste en una colección de dominios reunidos por una fuerza misteriosa y maligna. Cada dominio está diseñado y gobernado místicamente por un ser denominado un Dark Lord, o sea, un señor oscuro, que está atrapado además para siempre y rodeado de nieblas mágicas que, vaya, están todo alrededor de su dominio. El más famoso de todos estos Dark Lords es Strahd von Zarovich, el Lord Vampiro, que fue creado originalmente para un módulo de Advanced Dungeons & Dragons que se llamaba nada más Ravenloft y que es original del 83. Él obviamente es el primer Dark Lord, el gobernante y prisionero de su dominio personal, Barovia. Ahora, Ravenloft es fascinante y estamos preparando un video a fondo acerca de ese tema. Lo que tienes que saber es que Ravenloft es gótico, dramático y de miedo. Ravenloft ha existido como un setting jugable y se ha publicado material para Ravenloft en todas las ediciones de D&D, incluso en la actual, en la quinta. Y puedes ubicar tus aventuras o solamente tomar algunos elementos para tu juego. Pelennor. En 1984 llegan 3 nuevos escenarios. El primero es Pelennor, que además es de los menos conocidos. Fue desarrollado por las oficinas inglesas de TSR, la marca que era dueña de D&D en esos años. Y es un proyecto que inició siendo oficial, pero que se ha mantenido como un mundo homebrew, o sea, no hecho por la empresa, sino por un grupo de jugadores y Dungeon Master que lo mantienen vivo desde entonces, hace casi 40 años. O sea, que inició como oficial, pero ya no lo es. Y es muy lindo, aunque también muy tradicional y también un poco limitado. Dragonlance. Dragonlance es increíble y fue originalmente creado por Laura y Tracy Hickman y después ampliado por el mismo Tracy Hickman y Margaret Wise, entonces bajo la dirección de TSR. Dragonlance tiene decenas de novelas, cómics, apariciones en libros oficiales y también es uno de los settings más amados.
aunque dice la leyenda que los Hickman lo inventaron mientras conducían su automóvil en camino a TCR para una entrevista de trabajo, lo cual es completamente creíble. De Dragonlance hay juegos de mesa, miniaturas, todo tipo de cosas increíbles de Dragonlance. Este setting se caracteriza por su rica historia, personajes memorables, una mitología compleja y que atrae a jugadores que son amantes de la fantasía. Es un mundo lleno de magia y de aventura, que se entrelaza con política y con guerra. La historia de Dragonlance se centra en la guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Es un setting que es parecido a los que existían en ese momento, pero un poco más fantasioso. Y hay que decir que en ese momento el que era muy diferente era Ravenloft. Dragonlance sigue presente en la quinta edición y tiene mucho material para quien ama esa ambientación. Del 84 también viene Conan. Bueno, el setting de Conan, que es introducido a D&D con el módulo Conan Unchained, o sea, Conan sin cadenas, desencadenado, y que además es especial porque tiene a Arnold Schwarzenegger en la portada. Y además es eso, es el mundo creado por Robert E. Howard en el 32 para las novelas de Conan el Bárbaro y Conan el Destructor. Esto ocurre en un mundo semi-histórico llamado Euborian Age, que se supone que es después de la destrucción de la Atlántida, pero antes de las civilizaciones clásicas del pasado. O sea, tiene magia, pero es una cosa medio rara, especial. La descripción dice que es un mundo lleno de dioses antiguos y terribles, palacios y tumbas llenas de tesoro más allá de todo registro, hechiceros que estudian artes perdidas hace mucho tiempo, criaturas demoníacas de dimensiones fuera del espacio, princesas en peligro y bestias de una época anterior y más bárbara. O sea, suena bastante bien y que llegar a la quinta edición será muy interesante. No va a pasar, pero algo así es un cambio de ritmo. Lankhmar. En el 85 se publica Lankhmar, que se basa en la serie de novelas de fantasía escritas por Fritz Leiber, conocida como Las Espadas de Lankhmar. Este escenario se desarrolla en la ciudad de Lankhmar y sus alrededores, que es una metrópolis corrupta y decadente, repleta de callejones oscuros, mercados bulliciosos y edificios retorcidos. La ciudad es un personaje en sí misma, que está llena de intrigas políticas, crimen desenfrenado y peligros en cada esquina. A diferencia de otros settings que presentan una lucha clara entre el bien y el mal, Lankhmar se caracteriza por sus tonos de gris. Los personajes a menudo se van a ver involucrados en situaciones moralmente ambiguas y deben tomar decisiones que pueden ser muy difíciles. Lankhmar se presta especialmente bien para aventuras urbanas y de intriga. Los jugadores pueden verse envueltos en conspiraciones, robos, enfrentamientos con gremios y otros desafíos típicos de una gran ciudad, además de calabozos muy extensos. Kara-Tur. En el 86 llega otra cosa rara. Se llama Kara-Tur y es de verdad muy extraña. Kara-Tur es un escenario oriental, tanto que se dio a conocer en un libro llamado Oriental Adventures. Kara-Tur está inspirado en las culturas asiáticas, como la china, japonesa y mongola, con algunos monstruos particulares y con especial atención en clases como monje, ninja y samurái. Y también reitera mucho en valores como el honor, la disciplina y el respeto a los antepasados. Hay que decir que el legado de ese setting es un poco confuso. Hay muchas personas que lo ven como apropiación cultural, como una falta de respeto, y otros lo ven como una cosa genial. Yo no sé qué pensar. Me gusta la idea, pero me parece que sí es una mezcla, una homogenización un poco irrespetuosa de culturas que son diferentes, que son muy diferentes. Y no deja de ser una visión de los Estados Unidos de lo que se supone que es Asia, no de jugadores ni de masters de esa zona, porque obviamente lo escribieron pues puros hombres blancos de Estados Unidos. Pero como en todo esto, la mejor opinión la tienes tú. La última aparición de Oriental Adventures fue para la tercera edición de D&D, y la verdad es que estaba originalmente pensada para ser parte del mundo de Greyhawk, pero más adelante se decidió que, como hasta ahora, Kara-Tur es parte de Forgotten Realms, que es otro setting genial al que estamos a punto de llegar. Pero antes ocurrió Red Sonja. Del 86 también existe Red Sonja, un mundo hecho a la medida para este personaje, que es una bárbara, similar a Conan, pero con otras características. Red Sonja es un personaje de los cómics de Marvel, y aunque en los cómics su mundo es el mismo que el de Conan,
ya saben cómo es el multiverso. El setting de Red Sonja se cuenta como un lugar diferente. Y no es un setting completo, es como un microuniverso. La idea es que tú lo pongas en tu setting donde mejor te sirva. Vaya, es el más claro ejemplo de algo que puedes acomodar en un mundo que ya está hecho. Forgotten Realms. Ahora sí, en el 87 se estrena el primer libro de Forgotten Realms. Forgotten merece un solo video de 2 horas o más, porque además es uno de mis settings favoritos, pero voy a intentar que esto sea muy corto. Los Reinos Olvidados fueron creados por el diseñador de juegos canadiense Ed Greenwood, que además la historia de cómo los hizo es muy buena por sí misma. Lo creó como su propio escenario de campaña y fue poniéndole detalles a lo largo de una larga serie de artículos en la revista Dragón a partir del año 85. Durante los 90 se constituyó como un escenario de los más populares. La mayor parte de la acción ocurre en Faerun, que es un supercontinente de un mundo que se llama Abeir Toril. Bueno, y que tiene ciertos paralelismos con el mundo real. Obviamente es, ya saben, medievaloso, pero con una riqueza de detalles gigantesca. No solamente por lo creado por Ed Greenwood, sino por todos los que han venido después, porque hay cientos de novelas ambientadas en ese mundo. Algunas de las más famosas es la saga de Drizzt Do'Urden, que fue escrita por R.A. Salvatore. Y también ahí está Baldur's Gate, del juego Baldur's Gate, Icewind Dale, Phandalin, Neverwinter de la más reciente película de D&D que ocurre precisamente en los reinos. Y bueno, ya lo dije, Baldur's Gate de Baldur's Gate 3. O sea, seguramente ya has jugado ahí. Todo ese setting es un mundo fantástico altamente desarrollado y coherente, o más o menos coherente, que comprende una multitud de personajes, lugares, organizaciones, tramas, detallados en una larga serie de suplementos de juego, novelas, accesorios publicitarios. Esto es desde finales de los 80s hasta 2023. Y es un primor de setting, amado por millones. Y sí, uno de mis favoritos. Ahora en la 5ª edición hay muchísimas aventuras y material oficial que ocurren en ese mundo, que además es facilísimo de usar. Nuevamente, no tienes que conocer todo, ni siquiera una parte grande, para comenzar a jugar ahí. Pero créeme que meterse en la historia de Forgotten Realms es una cosa deliciosa que vale la pena experimentar al menos una vez en tu vida. Si te puedo recomendar una novela increíble para comenzar, sería La Morada, precisamente de R.A. Salvatore. Dejo el link para que la puedas conseguir en la descripción de este video. Spelljammer. En 1989 se estrena otro que te va a sonar muy familiar. Spelljammer. Es un mundo de fantasía único, es muy original y se distingue por su enfoque en la exploración espacial y la fusión de diferentes mundos y géneros. Spelljammer introduce la idea de que el universo de D&D es un vasto cosmos lleno de mundos, de estrellas y de naves espaciales mágicas que permiten a los aventureros explorar los cielos y viajar entre los diferentes planetas y los reinos. Estos barcos espaciales se impulsan con magia y pueden viajar entre las estrellas en lugar de por los océanos. Así es que combina elementos de fantasía tradicional con la ciencia ficción, creando un ambiente donde la magia y la tecnología coexisten. En Spelljammer, los mundos habitados se presentan como esferas, cada una con su propio conjunto de reglas físicas y culturas únicas. Los aventureros pueden visitar esferas con características inusuales, como un mundo de cristal o un reino flotante en el interior de una gigantesca ballena. A menudo se incorporan elementos de humor un poco absurdo en este setting, y sigue siendo material en crecimiento y desarrollo que podemos encontrar en la 5ª edición. Hollow World. En 1990 se publica Hollow World, que también, bueno, es un setting aparte y no. Es como el interior del planeta de Mystara y tiene en el centro como un sol pequeñito. O sea, es en parte Mystara, pero funciona como una cosa aparte. Hollow World alberga civilizaciones antiguas y aisladas que existen como mundos olvidados por el tiempo. Estas culturas han evolucionado de manera diferente a las de la superficie. O sea, no es medieval, sino eso, alternativo y salvaje. Y sí, es como una modernización de Mystara con ideas más de los 90s, más moralmente ambiguo, pero sin ser tan cruel y genial como el que sigue. Dark Sun.
En el 91 se estrena Darkson y es un setting completamente diferente a los demás. Darkson se aleja del tono de la fantasía medieval convencional y se inspira por novelas como Dune, de Frank Herbert, y la serie de libros de Barsoom, de Edgar Rice Burroughs, con una cosa más Mad Max. Las historias ocurren en un mundo duro, desértico, terrible que se llama Athas, que alguna vez en un pasado remoto y feliz era exuberante y repleto de vida, pero que obviamente ha sido despojado de toda la fertilidad, de toda la felicidad y de toda la esperanza. Obviamente por el uso incontrolado de la magia, irresponsable y cruel. Y ahora es un mundo desolado y salvaje, donde la civilización se ha retirado a pequeñas ciudades-estado controladas por reyes hechiceros parecidos a dioses. Hay psionics, Trickling, halflings antropófagos, un ambiente cruel y terrible. Y es amado por muchos. Y tenemos un estupendo video donde vamos a fondo con Darkson que te dejo aquí. Pero basta decirte que es tan edgy que ahora sería imposible publicar nuevamente, o ni siquiera actualizarlo a quinta edición. Oficialmente, lo último que existe para Darkson es para la cuarta edición, pero hay una gran comunidad en el sitio athas.org que mantiene vivo este escenario de campaña y produce todavía material nuevo. Al-Qadim. Al-Qadim es un escenario de 1992, ambientado en algo parecido a las 1001 noches. Ocurre en un lugar llamado Saqqara, o sea, la tierra del destino. Es una mezcla de un califato, de leyendas y de una buena parte de lo creado por Hollywood sobre esas culturas. Por diseño, Al-Qadim, que significa el viejo o el antiguo en árabe, es parte del continente de Faerun. Técnicamente es parte de los reinos olvidados, pero está pensado para ser jugado de manera independiente o para añadirse a cualquier otra campaña existente. Al-Qadim es un escenario original para Advanced Dungeons & Dragons, pero se publicó una clase y 2 clases de prestigio para 3.5 de D&D. Y yo veo como algo muy complicado que llegue a la quinta edición, precisamente porque toma ese conjunto de culturas y las simplifica, las hace como una caricatura. Además, sin ningún tipo de retroalimentación de personas que provienen de esas culturas. O sea, si te gusta Al-Qadim, pues adelante. Pero es poco probable que lo veamos reaparecer en la quinta edición. En la misma vena no incluí a Mástica, que es un escenario para Forgotten Realms basado en las culturas precolombinas de México y de Centroamérica, precisamente porque es una extensión de Forgotten Realms que tampoco considero que sea muy respetuosa con las culturas de esta parte del mundo. Si quieres explorarlo, adelante, pero es una cosa que yo preferí brincarme un poco. Thunder Rift. También en el 92 se publica Thunder Rift. A principios de los 90, diferentes grupos de diseño de TSR se encargaban de escribir aventuras en varios settings. Y fue un hombre llamado Colin McComb el encargado de diseñar este setting sencillo que pudiera contener varios paquetes de aventuras para un producto que se estrenó en 1991. The New Easy to Master Dungeons & Dragons Game, conocido como la Caja Negra. Si quieres saber acerca de las ediciones de D&D y dónde entra esta caja negra, te dejo un video precisamente aquí. La directiva para este hombre McComb era muy simple. Thunder Rift debería ser accesible y compatible con cualquier lugar. Además, tenía que tener espacio para muchas aventuras. Partiendo del nombre y de estas exigencias, McComb decidió crear un entorno delimitado por montañas imposibles de atravesar. En ese momento la compañía estaba produciendo escenarios cada vez más singulares como Spelljammer, Ravenloft y Darkson. Y se requería también de ofrecer algo más clásico, más medieval, más similar a Greyhawk. Y de ahí nació Thunder Rift. Este es sin duda uno de los proyectos más especiales de Colin McComb, pero el siguiente también es de su autoría y llevaría el juego a un lugar muy especial. Birthright. En 1994 se publica Birthright, que es muy interesante. Está basado en el continente de Cerilia, en un mundo más bien medievaloso, más o menos normal, pero lo especial es que los jugadores asumen el papel de gobernantes por derecho divino. Y hay un gran énfasis en el juego de política, de gobierno. El escenario gira en torno del concepto de linaje. El poder divino obtenido por los héroes es transmitido a sus descendientes.
Los personajes con un linaje crean un aura de mando conocida como regencia, que se mide en el juego usando puntos de regencia o RP. Usando la regencia, los personajes adquieren un dominio compuesto por provincias y posesiones. El desarrollo de estos dominios es tan parte del juego como el desarrollo de los personajes. El juego utiliza turnos de dominio de 3 meses para moldear las acciones de los gobernantes de esas naciones, de la misma forma que D&D usa turnos de combate para simular una batalla. Birthright es muy grande. Tiene 5 sets en caja, 22 expansiones de reglas, 5 aventuras, 6 novelas, una serie de cómics y hasta un juego de computadora. En 2005, para festejar el 10º aniversario de ese setting, se publicó en internet de manera gratuita una serie de productos no publicados para ese setting, que es original para Advanced D&D, pero que un pequeño grupo de fanáticos sigue adaptando, primero a 3.5, a 4ª edición y ahora a 5ª edición. Council of Worms. Council of Worms, de 1994, es una cosa rarísima. Tal parece que cada setting que menciono es más raro que el anterior, pero es que así es. En particular, Council of Worms trajo cambios al juego que se verían reflejados hasta el día de hoy. Es un set en caja, con reglas, el setting y material básico necesario para organizar aventuras con personajes que sean dragones. El color del dragón, el color del personaje que hace un dragón, sustituye su raza y su clase, con la adición de competencias como canto, saqueo y religión. Y tiene un kit de personaje que incluye el Dragon Mage, el dragón sacerdote y el dragón Psionicist. Los jugadores también pueden experimentar con personajes mitad dragón, generados a partir de la unión de dragones polimorfeados con enamorados humanos o semi-humanos. Las aventuras de este escenario ocurren en las Islas Sangrientas de Io, que es una serie de islas en un mundo autónomo que es pues el setting de campaña. Este escenario era original todavía para Advanced D&D. Planescape. En el 94 se publica la primera versión de Planescape, que también es un setting que recientemente ha sido actualizado para la 5ª edición. Planescape fue diseñado originalmente por el genial Seb Cook y atraviesa numerosos planos de existencia, abarcando toda una cosmología llamada la Gran Rueda, que es una idea que ya se había desarrollado en el Manual de los Planos en 1987 por otro genio, Jeff Groove. Esto incluye muchos de los otros mundos de D&D y los une a través de portales mágicos interdimensionales. Esencialmente, Planescape se trata de la exploración de múltiples planos de existencia y de dimensiones, teniendo como centro la gran ciudad de Sigil, la ciudad de las puertas, el centro del multiverso. En Planescape, todo el multiverso está tocado por una gran historia de poderes, entidades y facciones que buscan imponerse sobre las demás. O sea, es una cosa propia, original, complejísima, sumamente divertida. Es uno de mis settings favoritos y lo estoy estudiando en este momento. Planescape originalmente era para Advanced D&D, pero fue descontinuado en la 3ª edición. Hay que decir que muchos de sus elementos se volvieron canónicos del juego y se incluyen en los libros básicos. Todo esto de los planos es Planescape. Esos detalles y la ciudad de Sigil son mencionados en la 4ª edición y también en los libros básicos de la 5ª edición. Pero no fue hasta el año pasado, el 2023, en que se publicaron de lleno para la 5ª edición. Y así llegamos al final de ese muy movido 1994. Tan solo ese año se publicaron 4: Birthright, Council of Worms, Planescape y Red Steel. Red Steel ocurre en un lugar llamado la Savage Coast o la Costa Salvaje, que antes era parte del setting de Mystara, de 1981, del cual hablamos hace unos minutos, pero que con una publicación en 1994 se convierte en su propio setting. La descripción oficial dice: el Red Steel o acero rojo es un metal extraordinario, más ligero que el acero común y más precioso que el oro. Es el objeto de misiones y la causa de la guerra. Solo un lugar guarda ese tesoro, la Costa Salvaje. Esta gran frontera es también el hogar de la Maldición Roja, una antigua pesadilla que deforma horriblemente a algunas víctimas, mientras otorga misteriosos poderes a otras. En ese setting, los personajes de los jugadores pueden obtener habilidades maravillosas, mientras tratan de obtener acero rojo, que es la clave del poder y la fama. O sea, es muy interesante,
aunque solamente es compatible con Advanced D&D. Jakandor. En el 96 y 97 se publicaron expansiones para las zonas de Savage Coast y Jakandor, que probablemente son parte de Mystara o tal vez no. O sea que son escenarios independientes, pero que pueden estar conectados, pero que realmente no. En particular, Jakandor Island of War del 97 es muy recomendable y fue aclamado en su momento como una de las últimas y mejores escenografías para Advanced D&D. Porque hay que decirlo, lograr ser original en un setting de fantasía no es nada sencillo. Jakandor fue pensado como un setting autónomo concebido por Jeff Grubb. Es una isla que está dividida entre los nativos Charonti, que es una civilización que hace uso intensivo de la magia, especialmente de la necromancia, y los Nor, que aunque parece que usan mucho saborizante, es otra cosa. Son bárbaros que desprecian la vil práctica de la magia y han sido expulsados a una tierra lejana, en donde se encuentran a los casters, obviamente. Jakandor Island of War, que es de febrero del 98, detalla a los bárbaros de Nor y el lado más oriental de la isla de Jakandor. El siguiente libro, Jakandor Isle of Destiny, del 98, detalla a los Charonti y el lado occidental de la isla de Jakandor. Ahora, el siguiente libro, Jakandor Land of Legend, de noviembre del 98, tiene información adicional y aventuras para ambas civilizaciones, para personajes que vengan de unos o de otros. Alrededor de Jakandor se planeó también publicar una novela escrita por Jeff Grubb, titulada Jakandor Land of Destiny. Esto iba a ser para enero del 99, pero nunca se publicó. Pienso que en gran parte por la venta de D&D de la empresa TSR a su actual dueño, Wizards of the Coast. En el 97 se estrena el setting de Rokugan, que es una actualización, una nueva versión del setting oriental, parecido como a Kara-Tur. El concepto de Rokugan está profundamente integrado con la historia del setting de la leyenda de los 5 anillos y se desarrolla principalmente en una tierra ficticia llamada Rokugan, también conocida como el Imperio Esmeralda. Está basado en el Japón feudal con influencias de otras culturas del este de Asia. O sea, hay samurái, hay ninja, hay cortesanos que compiten por el control de las cortes de los nobles. El propio Rokugan es hogar de humanos en su mayoría que están divididos en una sociedad basada en clanes, con 8 grandes clanes y varios clanes menores, aunque todos ellos están en conflicto y compiten para que uno de sus miembros sea el nuevo emperador. Rokugan también es el setting de Oriental Adventures del año 2001, para la tercera edición, pero además es la base de La Leyenda de los 5 Anillos, que es un juego de rol por sí mismo y también un juego de cartas coleccionables. O sea, ese setting trasciende a D&D y es la base para más cosas. Y ahora también es propiedad de otra empresa, Fantasy Flight Games. Una tercera empresa tiene el permiso para publicar un libro llamado Adventures in Rokugan, que regresa el setting a reglas compatibles con la 5ª edición. O sea, no es para nada un libro oficial de D&D, pero se ve muy interesante. Y una buena noticia es que está en español. Este es el caso de un libro que me gustaría tener, que me interesa, pero que me causa conflicto por eso de la apropiación cultural y respeto a una cultura en la que se basa. Les voy a decir una cosa, yo no tengo la respuesta si consumir esto es correcto o no, y también tengo dudas. Pero también lo que es muy interesante es que este setting comenzó siendo oficial y terminó no siéndolo, y ahora es como una parte de competencia. Vaya, Rokugan tiene una historia interesante fuera y dentro del juego. Dragon Fist. Dragon Fist fue lanzado en 1999 en el sitio web de Wizards of the Coast y fue promocionado como un nuevo juego de rol que se describía como una variante de Advanced D&D. Con su debut tan cerca del final de la vida útil de la segunda edición, las reglas variantes combinan reglas que se encuentran en diferentes ediciones. O sea, está como entre Advance y tercera. Por ejemplo, el juego usa una plantilla de monstruo clásico de la segunda edición. Pero las reglas de clase de armadura ya son como de la tercera edición. El escenario de campaña, que fue creado por Chris Pramas, es de inspiración china y es conocida como Tianguo, o sea, una tierra ficticia basada en películas del género de wuxia y en el folclore y las leyendas chinas. Más allá del lanzamiento inicial, este producto no recibió ningún tipo de soporte o continuación y se quedó ahí.
afortunadamente disponible para quien quiera buscarlo, y dejo una liga en la descripción de este video. En 1999, los reconocidos y superclásicos diseñadores de juegos para Advanced D&D, Bill Slavicsek y Jeff Groove, fueron los encargados de crear un setting para Diablo 2, que fue publicado en 3 diferentes libros. Bueno, un folleto de 16 páginas y un libro de 96 y otro de 200 páginas. Y es muy extraño, porque además está en el límite del inicio de la tercera edición y está basado en el mundo del videojuego de Diablo 2. Este es un producto oficial ya de Wizards of the Coast y de Blizzard, y aunque no es una cosa que me llame la atención jugar, me encantaría leerlo. Afortunadamente existe en el Internet Archive, que dejo en una liga aquí abajo. Mahasarpa. Mahasarpa, del año 2000, es un escenario de campaña con temática del sur de Asia que presenta 7 reinos, que son los restos supervivientes de un gran reino derribado por su propia arrogancia. Mahasarpa fue diseñado por James Wyatt y se ofreció como una mejora web gratuita al libro de reglas Oriental Adventures para tercera edición de D&D. O sea, puede ser parte de un setting más grande o puede no serlo. Mahasarpa incluye breves descripciones de los 7 reinos, opciones de personajes para ese setting, nuevos objetos mágicos y nuevos monstruos. Ghostwalk. Ghostwalk, de 2003, ya está de lleno en la tercera edición. Este escenario consta de un único libro de campaña y el escenario se centra en la ciudad de Manifest, que es una ciudad mausoleo construida sobre una falla geológica, conocida como el Pozo de las Almas, que es un lugar perfecto para que se reúnan fantasmas y donde ellos pueden cruzar al reino de los vivos. O sea, sí, puedes jugar como un fantasma, o al menos puedes intentar hacerlo. O sea, puedes jugar con tu personaje hasta que se muere y seguir jugando con él después, lo que suena genial. Eberron. En el 2004 se concluyó uno de los proyectos más ambiciosos que ha habido en la historia del juego. Se trató de una competencia para seleccionar el nuevo setting de campaña. Se entregaron para competir más de 11,000 propuestas, de las que solamente 3 terminaron como finalistas. De ellas, la ganadora fue una llamada Thrilling Tales of Swords and Sorcery, del genial Keith Baker, que eventualmente, y con el trabajo de decenas de otros diseñadores, terminó por convertirse en Eberron. Eberron es un escenario de campaña que se desarrolla principalmente en el continente de Covaire, después de una gran guerra. Eberron está diseñado para acomodar razas y elementos tradicionales de D&D dentro de un entorno diferente, con elementos pulp y aventuras oscuras, y algunas tecnologías que no son tradicionales en la fantasía, como trenes, naves espaciales y seres mecánicos, todos impulsados por la magia. Bueno, no seres mecánicos, sino digamos que bioarcano-mecánicos, conocidos como Warforged o forjados de guerra. Me encantan los forjados de guerra. O sea, es steampunk oscuro y de misterio y maravilloso. Obviamente hay Eberron para tercera edición, para cuarta edición y para quinta. Y es uno de esos escenarios que vale la pena. Nether Vale. Nether Vale, de 2007, es el setting predeterminado de la cuarta edición de D&D y estaba en la guía del Dungeon Master para esa edición. La mayoría de los libros básicos de la cuarta edición se refieren a este setting como el mundo de D&D, aunque parece ser un término informal. Más o menos este escenario tiene grandes imperios que se dividen en razas, donde hay tiefling y dracónidos, y era como un imperio muy grande que cayó hace mucho tiempo o recientemente, no se especifica. Las ciudades y otros centros civilizados se describen como puntos de luz, en una época del mundo que es muy oscura. Es muy vago porque anima al Dungeon Master a dejar muchos espacios sin planificación e irlo llenando conforme se requiere. Esto de los puntos de luz o Points of Light es otro nombre para este setting. Las deidades presentadas en este mundo y en la cuarta edición de la guía del Dungeon Master son una combinación de Greyhawk, Forgotten Realms y dioses recién creados. Un poco más adelante, en 2011, se cartografiaron parte de 2 continentes, Nerath y Selduria. Se pensaba que originalmente ese valle iba a ser parte de Forgotten Realms, pero se decidió mejor dejarlo así, con grandes lagunas y espacios vacíos para que el Dungeon Master lo pudiera llenar.
Esa era la dinámica en la cuarta edición, más o menos planeada. Ravnica. Ante la respuesta positiva de una serie de artículos llamados Plane Shift, se decidió la publicación en 2018 de Guildmaster's Guide to Ravnica, que es una guía completa para este setting, para Ravnica, que es original de 2005, pero no para D&D. Es uno de los mundos de las tarjetas de Magic the Gathering. O sea, el juego de cartas que también es propiedad de Wizards. Este es un mundo de alta magia que tiene solamente una ciudad que se extiende por todo el planeta y está controlada por 10 gremios diferentes de diferentes ideologías. Ravnica es esencialmente D&D, pero con un sabor muy especial, con su propia lógica, menos medieval europea y más, digamos que Ravnica. James Wyatt es el diseñador principal de este setting y abrió la puerta para otros escenarios basados en Magic the Gathering, como Theros. Theros de 2020 es un escenario de campaña inspirado en la mitología griega y romana. Este escenario se pensó originalmente como un escenario para Magic the Gathering en 2013 y tiene algunos detalles que son geniales, de dioses, armas, clases y sobre todo de razas. Theros es como una corriente de aire fresca y está diseñado para los que pensamos en el Imperio Romano casi todos los días. Strixhaven. Otro setting que está inspirado en Magic the Gathering es Strixhaven y se ubica en un plano llamado Arcavios y en una universidad mágica que se llama Strixhaven. Esta escuela está dividida en 5 facultades y cada una de ellas fue fundada por un dragón ancestral muy diferente. En este caso, las cartas de este escenario para Magic y el setting para D&D se publicaron casi al mismo tiempo, en 2021, por lo que uno se basa en el otro y también de reversa. Y es como Harry Potter debería ser, con clases, maestros, intrigas escolares, travesuras, exámenes. Sin duda, de lo mejor que hay entre las obras que estamos viendo. Es genial. Exandria. En 2020 se estrena de forma masiva el escenario de campaña de Exandria, que fue creada originalmente por Matthew Mercer para sus campañas personales en 2012. Exandria es el mundo donde se desarrolla la serie de web Critical Role. En 2017, Green Running Publishing publicó un libro de este escenario, con el continente de Tal'Dorei, donde se desarrolla la primera campaña de Critical Role con el famoso grupo de Vox Machina, y que por su complejidad y riqueza fue comparado por la crítica con Dragonlance y con Forgotten Realms. Una versión actualizada, llamada Tal'Dorei Campaign Setting Reborn, y que fue publicada por la editorial Darrington Press y también en D&D Beyond, adelanta la línea de tiempo 20 años hasta la segunda campaña de Critical Role. Este libro ya está en español y hablo de ello en un video que te dejo aquí. Y por fin llegamos a 2022 con el más reciente setting de campaña. Este es The Radiant Citadel, que es un setting solamente en el sentido más amplio. La Ciudadela Radiante es una ciudad ubicada en el plano etéreo, fundada por refugiados de 27 mundos separados y conectada todavía con 15 de estos mundos. Este setting o pseudo setting fue introducido en el libro Viajes a través de la Ciudadela Radiante y está pensado como una ciudad de fantasía, un crisol. Y cada una de las breves aventuras del libro tienen lugar en uno de estos diferentes mundos que están conectados. Sin ninguna duda, estas aventuras tienen un sabor muy particular, quizás por el perfil de cada uno de los creadores, que se puede decir son la selección más inclusiva y variada de la historia de todo el juego. ¿Qué sigue? Supuestamente, el Dungeon Master's Guide que va a ser publicado este 2024 va a incluir un nuevo setting, o quizás sea la renovación de uno de los que hemos hablado en este video. No lo podemos saber, pero en cuanto lo sepamos, lo vamos a decir aquí en W20. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos 20s.